Yo diría que ahora Washington está firmemente bajo el control de Israel y sus partidarios en Estados Unidos. Absolutamente. El apoyo a los israelíes en esta etapa es prácticamente incondicional, lo cual representa un gran cambio. Países que antes eran mucho menos capaces, mucho menos sofisticados tecnológicamente, ahora en realidad son muy sofisticados. Incluyen a Irán, Turquía, Jordania, Egipto, Arabia Saudita y los Emiratos. Todos pueden ver y están enfurecidos. Entonces, la pregunta que hay que hacerle al señor Netanyahu es, ¿puedes salir de esto matando? Pero yo no soy israelí, soy estadounidense y pienso primero y ante todo en Estados Unidos. Y seré franco contigo, estoy muy preocupado por nuestra posición en la región y en el mundo. Porque todos saben que, al final, nosotros tenemos la sartén por el mango cuando se trata de Israel. Hoy en día, el señor Netanyahu tiene mucha más influencia y control sobre lo que sucede en Washington que el presidente Biden. El coronel Douglas McGregor es un veterano del ejército de Estados Unidos, con 28 años de servicio y ex asesor principal del secretario de Defensa. El coronel McGregor conoce desde dentro los complejos sucesos geopolíticos mundiales. El coronel McGregor ha advertido durante meses a funcionarios de Estados Unidos sobre los riesgos de una guerra larga en Ucrania. Mostró cómo el ejército de Estados Unidos subestimó a Rusia, sobreestimó a Ucrania y dejó a Estados Unidos vulnerable para el futuro. Todo cambió el 7 de octubre cuando Hamás atacó brutalmente a Israel. De inmediato, el interés estadounidense pasó de Ucrania a Israel. Un informe de Político reveló que el Pentágono no tiene fondos para desplegarse en Medio Oriente. La polarización y disfunción en el Congreso casi causaron un cierre total del gobierno. Y el ejército, al igual que el resto del gobierno federal, está operando bajo un presupuesto temporal. El conflicto en Ucrania está en un punto muerto. Ahora el gobierno de Estados Unidos mueve fondos y ajusta presupuestos para cubrir el próximo gran conflicto en Medio Oriente. Hoy, el coronel McGregor y yo discutimos cómo antes los presidentes de Estados Unidos controlaban al gobierno israelí, pero esto cambió mucho en 2023. Analizamos el crecimiento de vecinos de Israel y cómo Turquía, con el mayor ejército regional, podría ser clave en el futuro del conflicto. Finalmente, mostramos el escenario más probable para el final del conflicto entre Israel y Palestina. La entrevista de hoy con el coronel McGregor arrojará luz sobre aspectos que a menudo se pasan por alto en los medios tradicionales, porque el coronel no tiene miedo de decir la dura y fría verdad en voz alta. El estado final que desea Israel es un estado israelí libre de árabes desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Si la respuesta es sí, entonces Oriente Medio está realmente en camino hacia una guerra. Quiero saber tu opinión sobre la situación entre Israel y Palestina. Supongo que la guerra es en realidad contra Hamás, obviamente. Dime qué opinas de esto y cómo ves el próximo gran conflicto global donde Estados Unidos también está en el centro. Bueno, ten en cuenta que cuando los estados nazi y soviético firmaron un pacto de no agresión y acordaron dividir efectivamente Polonia, los soviéticos tomaron la mayor parte del este y los nazis tomaron la mayor parte de lo que estaba en el oeste. Todos decían, bueno, eso es imposible. ¿Cómo pudo pasar eso? ¿Quién lo vio venir? Bueno, cualquiera que conociera la historia de la región y de Europa sabía que los alemanes y los rusos podían cooperar y usualmente lo hacían en una gran variedad de temas. No debió sorprender, pero sorprendió. La gente no lo esperaba. Ahora pasa lo mismo en Medio Oriente. La guerra entre Israel y los árabes musulmanes de la región nunca ha terminado. Ha estado ocurriendo desde que se fundó el Estado de Israel. Los israelíes han tenido ventaja porque su capital humano vino de Europa, así que tenían un nivel educativo más alto en general, más talento tecnológico y una mejor comprensión de cómo emplear y hacer las cosas. Eso funcionó durante mucho tiempo. Posteriormente, comenzamos a proporcionarles una enorme inyección de tecnología, militar y de otro tipo, para ayudarlos. Así que pudieron dominar el entorno y derrotar eficazmente cualquier amenaza que existiera. Tuvimos presidentes, desde Eisenhower hasta Nixon, que siempre estaban preparados. Y de hecho, yo diría, incluso bajo George W. Bush, que siempre estaban preparados para poner límites
a lo que los israelíes podían hacer con su superior poder militar, diciendo, hasta aquí y no más. ¿Sabes? Cuando yo estaba en Israel, creo que no sé si fue en 2001, creo que probablemente sí. Los israelíes bajo Sharon hicieron una incursión en Gaza y estaban demoliendo algunas casas con bulldozers. Los generales israelíes pidieron a Sharon no hacerlo, diciendo que no ayudaría a su causa. Poco después, George W. Bush llamó y le dijo a Ariel, esto es inaceptable. Tienes que salir de ahí. Traerá más problemas que beneficios, así que sácalos. Y así lo hicieron. Eso ya desapareció por completo. Yo diría que ahora Washington está firmemente bajo el control de Israel y sus simpatizantes en Estados Unidos. Absolutamente. El apoyo a los israelíes en esta etapa es prácticamente incondicional, lo cual representa un gran cambio. Hay que considerarlo. Y creo que, como resultado, el señor Netanyahu decidió que este es un buen momento para atacar Gaza. El ataque desde Gaza, esencialmente, le entregó una oportunidad en bandeja de plata. Y estamos empezando a descubrir que sí, fue un ataque terrible y se hicieron cosas terribles, pero no exactamente como se describió originalmente. Así es. No les cortaron la cabeza a 40 bebés. No todas las personas fueron violadas y así sucesivamente. Descubrimos que hubo mucho fuego, amigo. Soldados israelíes inexpertos mataron accidentalmente a ciudadanos israelíes. Ese problema ocurre cuando llevas mucho sin ver acción y has actuado mayormente como policía, no soldado. Pero el punto es que él dijo, mira, sabes, nunca vamos a llevarnos bien con esta gente. Hamás está comprometido con nuestra destrucción, así que los destruiremos. Sabes desde el inicio que nunca atraparás a todos los combatientes de Hamás. Son como peces en un océano. Entonces, ¿cómo atrapas a los peces que quieres? Drenas el océano. Drenan el océano en Gaza. Están hiriendo y expulsando a la población fuera de Gaza, usen la terminología que quieran. Y están destruyendo completamente la infraestructura, las casas y los edificios, dejando muy claro a la población que están expulsando que no pueden regresar. No hay nada a lo que regresar. Lo único que puedo encontrar en la era moderna que se aproxima a esto fue la respuesta alemana al levantamiento de Varsovia en 1944, entre el 1 de agosto y el 1 de septiembre. Y los alemanes entraron en la ciudad vieja, aplastaron la oposición y expulsaron efectivamente a la población. Largas columnas de miles de polacos marcharon fuera de Varsovia. Mataron a tantos opositores como pudieron, y los sobrevivientes fueron enviados a campos de concentración. Así terminó todo. Polonia no se recuperó porque, al llegar los soviéticos, estaban contentos de que los nazis ya habían eliminado la resistencia al gobierno. Eso es la comparación más cercana que puedo hacer. Y funcionó. Los alemanes lograron su objetivo, pero Alemania no ganó mucho. Los mayores beneficiados fueron los comunistas. Ahora estamos hablando de algo en Gaza, y la opinión en Israel es que la población es incorregible. No podemos reformarla, cambiarla ni mejorar, haga lo que se haga. Por eso deben irse, porque mientras sigan ahí, Hamás también estará, y así nunca estaremos seguros. No es una postura irrazonable, excepto que vivimos en el siglo XXI. Las cosas no se pueden ocultar. Exacto. Antes nadie notaba nada hasta que la guerra acababa. Ahora los efectos se ven casi al instante. El mundo en Medio Oriente ha cambiado. En los últimos 50 años, países que antes eran mucho menos capaces, mucho menos sofisticados tecnológicamente, ahora en realidad son muy sofisticados. Incluye Irán, Turquía, Jordania, Egipto, Arabia Saudita y los Emiratos. Todos pueden mirar, todos pueden ver y todos están enfurecidos. Entonces, la pregunta que hay que hacerle al señor Netanyahu es, ¿puede salir de esto matando gente? Creo que la respuesta es no. El tiempo para hacer eso ya se acabó. Entonces hay que cuestionar si Hamás podría vivir en paz con Israel bajo cualquier circunstancia. Creo que la respuesta a eso probablemente sea que no. De hecho, la pregunta ahora es, ¿puede toda la región tolerar a Israel después de lo que ha estado pasando?
después de ver que han matado a más de, ¿qué? 12, 10, 12.000 personas, 4.500 niños y así sucesivamente. No se sabe cuántos combatientes han muerto. Israel dice que 1.000. ¿Cómo podrían saberlo? Creemos que los israelíes han tenido bajas graves, pero no se sabe cuántas porque no hay información. No fuimos sinceros sobre nuestras grandes bajas contra los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Esto habría causado indignación en Estados Unidos y relevado a Eisenhower y varios generales. Pero después de la guerra, gradualmente, durante muchas décadas, la verdad salió a la luz. Dijimos que infligimos 200.000 bajas a los alemanes durante la batalla de las Ardenas. Los alemanes sufrieron 68.000 bajas, solo 11.000 muertos. Tuvimos más de 140.000 bajas y 20.000 muertos. Bueno, ya sabes, cuando hay duda, miente. Esa es la métrica en la guerra. Sabes, creo que ahora mismo no tenemos idea de lo que realmente les ha pasado a los israelíes, o qué, o exactamente qué les ha pasado a los árabes. Pero lo que sabemos en términos generales es que esto es una catástrofe, un desastre humanitario y una catástrofe. Sí, Entonces la pregunta es, ¿qué sigue? Y esas dos preguntas tienen que ser respondidas. Y no creo que vayan a obtener buenas respuestas, lo que significa que no creo que este alto al fuego vaya a producir algo realmente bueno. Detendrá temporalmente la hemorragia. sí. La hemorragia volverá a empezar. Y entonces la pregunta es, ¿hasta dónde se extiende? Y el señor Putin acaba de dar, creo, un discurso muy honesto y preciso sobre las condiciones en el Medio Oriente y dijo que no se pueden aprobar resoluciones condenando a un lado y no al otro. Correcto. Tiene que ser equilibrado. La región y las grandes potencias deben intervenir para detener esto o habrá un conflicto regional con impacto global. Absolutamente. Lo estamos. Sí, o sea, es increíble que hayan podido negociar un alto al fuego temporal, pero de inmediato Netanyahu dijo que, por supuesto, esto es temporal y que continuarán con el derramamiento de sangre, como dijiste. Creo que lo que hemos visto me preocupa por el futuro de Israel. O sea, obviamente Israel es un aliado cercano de Estados Unidos. O sea, creo que, ya sabes, Israel ciertamente tiene derecho a existir como país. No creo que haya ningún debate al respecto. Pero realmente tengo miedo por Israel en el futuro. Por ejemplo, si siguen y expulsan a 2 millones de personas de Gaza, ¿cuál será el futuro? Porque por cada uno pienso en todos estos niños que están siendo masacrados. O sea, solo están creando más extremistas debido a la violencia que realmente está ocurriendo contra estos civiles. ¿Cómo se percibiría en Medio Oriente si Israel expulsa a 2 millones de personas y toma Gaza? ¿Qué pasará aquí con la operación de Israel? ¿Te preocupa Israel? Siempre he apoyado a los israelíes y quiero que Israel siga existiendo como Estado. No les tengo antipatía, pero eso no significa que odie a los árabes musulmanes. No odio a los árabes musulmanes y no creo que deban ser sometidos a lo que están experimentando ahora mismo. De acuerdo. No pienso que el castigo colectivo sea útil o efectivo. Pero no soy israelí, soy estadounidense y pienso primero y ante todo en Estados Unidos. Seré franco, me preocupa mucho nuestra posición regional y mundial. Todos saben que al final tenemos el control sobre Israel. Así es. Como mencioné, presidentes anteriores intervinieron y dijeron, ya basta. A veces convenía a los israelíes, a veces no, pero era en nuestro interés. En 1973 queríamos evitar no solo una guerra regional, sino una guerra que pudiera involucrar a la Unión Soviética en ese momento. Y sabíamos que si los israelíes cruzaban el canal de Suez, como finalmente lo hicieron, y en realidad entraban directamente a El Cairo y desestabilizaban todo el país e intentaban derrocar al gobierno, los rusos o los soviéticos en ese momento intervendrían con poder militar. Así que no queríamos ir por ese camino. Y por eso dijimos, está bien, cruzaron el Suez, retírense, regresen al otro lado. Y al final, creo que esa guerra resultó ser beneficiosa estratégicamente, tanto para Egipto como para Israel. Eso es algo bueno que ahora está en grave peligro por los acontecimientos actuales. Pero el verdadero problema es el señor Erdogan y Turquía. Ahora Turquía tiene gran poder militar. Cuenta con buen financiamiento y apoyo de los Emiratos, sobre todo de Qatar. Turquía cuenta con apoyo ruso
Incluso los iraníes, antes rivales, admiten en privado que esto es demasiado para ellos. Sabes, estamos igual de indignados. Sunitas y chiitas dejarán sus diferencias para atender este problema, ya que todos debemos involucrarnos. El señor Erdogan lanzó la Flotilla de la Libertad, unas 100 embarcaciones con ayuda humanitaria para Gaza. Ya salieron del puerto y se dirigen a Gaza. No tarda mucho viajar de Turquía por el Mediterráneo para llegar a Israel o Gaza. Esto es importante porque la última vez que los turcos intentaron algo similar hace unos años, enviaron un carguero con ayuda humanitaria. Los israelíes bloquearon y abordaron la embarcación y 3 ciudadanos turcos murieron en el enfrentamiento. Fue un desastre. Y los turcos estaban enfurecidos, pero se contuvieron. Creo que el señor Erdogan envía la flotilla para ayudar en Gaza. No hay duda. No para desafiar a los israelíes, porque creo que él sabe lo que harán. Probablemente intenten bloquear su llegada, lo que podría empeorar la situación respecto a la vez anterior. Creo que él espera ver que nosotros, los Estados Unidos, Haremos. él está diciendo, mira, vas a ser parte de este desastre. ¿Vas a permitir que estalle una guerra regional por esto? ¿Intervendrá Estados Unidos para detener esto? Tenemos el poder para hacerlo. Sí lo tenemos y la responsabilidad. Dile al señor Netanyahu que retiramos la flota. Vamos a retirar nuestras fuerzas en el mar. No enviaremos más apoyo bajo ninguna circunstancia hasta que cese y desista de lo que está haciendo. No creo que lo hagamos, porque creo que hoy el señor Netanyahu tiene mucha más influencia y control sobre lo que sucede en Washington que el presidente Biden. Y tenemos un Congreso que está acostumbrado a algo que es muy peligroso. Ven la guerra como un evento que ocurre en suelo ajeno, no en el nuestro. En otras palabras, oh bueno, ya sabes, esto es malo, es desafortunado, pero pasó allá. Esto eventualmente podría afectarnos y causar mucho daño en Estados Unidos. Creo que el Congreso ha eludido su responsabilidad porque huye de la rendición de cuentas. Esto nos remite al electorado. El electorado tiene parte de la culpa de esto porque no le damos mucha importancia. El electorado está molesto porque impulsamos un acuerdo verde a costa de nuestro sector energético, arruinado por esta administración. Debería estar avanzando con fuerza. Podemos encontrar un enfoque equilibrado que proporcione algo de energía solar y otras formas de energía verde, pero no podemos suicidarnos como lo hicieron los alemanes y básicamente cerrar plantas nucleares y cerrar plantas de carbón y demás. Los estadounidenses están muy conscientes de eso. Saben bien lo que cuesta la gasolina y la comida, igual que los chinos y personas en todo el mundo. Y en mi opinión, realmente no están prestando atención a lo que está pasando. En cambio, lo que les dicen es, bueno, de nuevo, tenemos que apoyar a Israel. Israel no es nuestro aliado formal. Lo apoyamos porque nos agradan los israelíes, porque nos gusta el Estado. Creemos que merece existir. Pero nuestros intereses tienen límites. Nos conviene financiar incondicionalmente la expulsión de millones de personas de sus hogares para crear un nuevo megaestado judío desde Jordania hasta el Mediterráneo? No creo que nos convenga. Esa es la pregunta que el señor Erdogan hace ahora a Washington. Correcto. Excelentes observaciones, coronel. Gracias. Será interesante ver cómo responde Estados Unidos, ya que, como dijo, controlamos los recursos financieros. Reciben 3.000 millones de dólares al año del gobierno de Estados Unidos. Obviamente, la mayor ayuda extranjera que recibe cualquier país en el mundo, Israel, creo que ajustado por inflación, ha recibido más de 300.000 millones de dólares desde que se convirtió en país en 1948. Gracias por ver la entrevista de hoy con el coronel McGregor. Si no han visto nuestra entrevista sobre la guerra en Ucrania, es otro video que no se pueden perder y simplemente pueden hacer clic aquí para ver la presentación completa.